Todavía está entrando gente. Omar, primero que todo, y antes que nada, te quiero agradecer infinitamente que hayas querido conversar conmigo hoy día en una nueva sesión de Una Ventana hacia Algo Más. Y sobre todo a ti y a Laito, porque no la podemos dejar afuera del esfuerzo que significa salir de la casa, ¿cierto? Para poder tener el internet. Justo nos tocó un día de lluvia, entonces es más emocionante aún poder generar este encuentro. Sí, pues estar aquí en medio del paisaje este que se ve poco, hay como neblina, lluvia. Está muy bonito esto, muy positivo esto que llueva hoy día y ojalá llueva siempre. Sí, pues Porque necesitamos el de verdad, agua. sí, acá estamos viviendo mucha sequía en esta región, que es la región metropolitana, pero es como la periferia. Así que felices de la lluvia y también felices por esta invitación. ¿Ya? Y claro, y gracias a Ito también que me ayudó en la parte logística. Sí, pues sin Laito no es lo mismo. Sí, no. Así que todo bien. Voy a empezar a compartir pantalla para mostrar nuestra presentación y así empezar a dar inicio a nuestro conversatorio. Entonces, bueno, vamos a partir con esto. Esto para las personas que nos están viendo y escuchando, es una exposición, es un archivo que está en el CEDOC, en el archivo que está en Cerrillo, y es una exposición que se hizo el año 81. Y me pareció interesante partir con esto, Mar, porque habla también de los inicios y habla de los años 80, ¿cierto? Que es algo donde me gustaría detenernos un tiempo para poder también entender toda tu historia y tu proceso. Y me gustaría citar una parte muy cortita del texto que escribió Mila Libelich en este catálogo, que dice, las caricaturas están basadas en el humor, es por esto que nadie tiene dificultad para entenderlas, pero la idea de una caricatura seria, de un arte con mayúsculas, que altera deliberadamente las apariencias de la realidad, no para mostrar sentido de superioridad, sino que tal vez la soledad, la angustia o el temor ha originado profundas incomprensiones. Cuando empecé a pensar en nuestra conversación, sin duda que era imposible no remitirse a la generación de los 80, a tu generación, y qué pasaba en ese contexto sociopolítico, y tú egresaste el año 79, si no me equivoco, ¿verdad? ¿De la escuela? 80, sí, El 79. 80, claro. Y cómo también ustedes se superponen de alguna forma a toda la realidad que pasaba desde la pintura. Me gustaría que me cuentes un poco acerca de ese inicio en tu carrera pictórica y bueno, en esta exposición. Bueno, yo ingresé a la Escuela de Bellas Artes, que ya estaba integrada a la Universidad de Chile. Personalmente no con un fin de estudiar una profesión, sino que estudiar pintura. Para mí era diferente, porque todos entran a la universidad a estudiar una profesión, digamos, una carrera un poco más como vinculada, digamos, a todo la productividad. ¿Ya? Y bueno, me encontré que la escuela tenía un régimen universitario, con malla curricular, etcétera, que no era lo que yo quería en realidad, como que yo no quería estudiar, yo quería hacer. ¿Ya? Pero me adecué y conocí ahí a todos estos amigos, me hice muy buenos amigos, cuales estoy siempre muy agradecido por toda esa experiencia, siempre muy agradecido y con muy bonitos recuerdos muy felices, ¿ya? Y también momentos muy productivos y de mucho afán, digamos, afán por salir adelante con nuestros trabajos, nuestra obra y nuestros estudios.
¿ya? Y me encontré con todos estos personajes que están ahí en ese catálogo, eh, y fue emocionante verlos porque en realidad fueron momentos muy grandiosos, ¿ya? Eso, y claro, la contingencia sociopolítica era la que todos sabemos, una dictadura, eh, muchas restricciones. Ya me acuerdo que en la escuela no había ni un rayado, nada, nada. Y uno de mis compañeros ahí, me acuerdo que dibujó una oreja en el baño, no sé por qué, me acuerdo que fue Sammy. Y es medio escándalo, ¿qué era eso? ¿Qué significaba? Casi lo interrogan, qué significado político tenía y todo. Entonces, como que vivíamos esas situaciones. Claro, esa Ya, tensión. claro, entonces todos eran todos suspicaces los unos a otros, todos se miraban como con desconfianza. Muchos decían que había muchos agentes ahí infiltrados. Y de hecho a veces aparecían personajes así mayores. Uno era joven y aparecían, no sé, gente de 35, 40 años integrando el curso y conversaban con nosotros y después desaparecían. Entonces era como bien raro, ¿no? Era un escenario Entonces, complejo. complejo, complejo. Hasta los profesores se limitaban a, o sea, hablar lo necesario, no más allá. ¿Ya? Era todo así. Y así todo hay Restricciones. una paradoja en la generación de ustedes, porque era un momento donde lo que más se declamaba era la pintura a muerto. Ah, Y sí, estaba toda esta idea del conceptualismo, y ustedes son la generación de los 80, los pintores de los 80. claro. ¿Cómo se apropian un poco de esa idea de la pintura? ¿Cómo llega a ser el lenguaje? Bueno, tú dijiste que querías pintar, por eso entraste, pero en términos también Claro. del contexto. Sí. Bueno, ahí está la gran, también el gran porrazo que me pegué de repente, porque me di cuenta, claro, que no. Por ejemplo, de repente empecé a comparar la pintura con el cine, decía. Y yo decía, claro, el cine es mucho más completo. Tiene movimiento, tiene música, tiene pintura también, tiene la iconografía, etcétera, etcétera. Entonces, veía la pintura un poco, claro, arcaica, menos con todos los estudios, ¿no? Y con todo este arte conceptual, o la idea, el arte idea, ¿ya? Que está también, que era políticamente un poco más contingente, digamos, que era más contestatario, ¿ya? Y Y empezó la gran duda. Yo igual empecé a ser escéptico del valor de la pintura, eh, pero creo que esto se lo agradezco mucho a mis compañeros, ¿eh? Como que el afán de ellos, porque también discutíamos estas cosas, Ujú. ¿eh? Incluso peleábamos por esto, como que el que dudaba, por como era un hereje, entonces el que dudaba de la pintura. Pero en el fondo me empecé a dar cuenta que, que el interior de uno es donde del interior donde se dan las grandes batallas, ¿ya? Más que allá afuera. Y, y en mi interior hubo una gran batalla, entonces salió afuera todo mi parte más subconsciente, ¿ya? Mi parte más, en ese tiempo, más dolorosa, más desgarrada, ¿ya? De toda mi experiencia también anterior, de mi niñez, ya de mi infancia, etcétera, etcétera. Entonces, eh, me fui por ese camino y creo que gracias a eso yo logré, digamos, empoderarme de la pintura como una herramienta, digamos, que me permitiera responderle ya a la situación, digamos, del entorno político, social y todo, anímico Mm. del momento, ¿ya? Y claro, había cierto, esta como ahí se decía, de la caricatura y todo eso, pero era bien tragicómico todo. Nuestro, yo veía las pinturas y claro, eran gestos como muchas veces se nos calificaba
pueriles, superficiales, etcétera, etcétera, ¿me entiendes, no? Pero Porque no estaban en la literalidad. claro, sí, pero aquí había mucha energía, mucha respuesta casi, digamos, automática, ¿ya? Ujú. Como, como violenta, ¿ya? Pero había harto de eso, harto drama, harta tragedia, ¿ya? En nuestras pinturas, que subyacía así, pero era así, como que Me era gustaría, como, claro, un poco acogiendo todo lo que nos estás contando, no puedo no pensar y irme hacia el tema de los referentes, ¿o no? Como en una entrevista que estaba en Escáner Cultural, tú hablabas de que tus referentes, sobre todo en esta época, tenían que ver con los beats, con la generación de los así, beats. Y, y me gustaría citar algo que dice Bukowski, que dice, para tener tiempo de 24 horas sin interrupción de otros, renuncié a la comida, a los 55 centavos de pago por una hora de trabajo. Era un loco, pero era un dedicado y tenía que lograrlo. Cuando uno empieza a ver todo lo que pasa con la generación Beat y esa respuesta, ¿cierto? Como a esta moral patriarcal, capitalista, este sueño americano, mm, y la contrapone con el jazz y con el expresionismo abstracto americano, uno logra entender eso que hablas tú de esa energía, ¿cierto? En la pintura, como en claro. esa agresividad. Eh, ¿Cómo reflexionas ahora desde la distancia esos referentes y ese acto pictórico? Yo creo que eh, uno ve, yo veía una polaridad en el mundo entero, ¿no? Como que está en plena Guerra Fría, ¿ya? Y esa polaridad, digamos, habían dos enemigos, ¿ya? Como dos enemigos que se enfrentaban, o sea, entonces yo veía que se necesitaba un tercer enemigo, ¿ya? Que apabullara a estos dos. Entonces yo creía que el arte podía hacer ese, ¿entendés? ¿No? Como que de alguna manera le pegara el combo a estos dos tontos que se enfrentaban, ¿me entendés? Se repartían el mundo. Y yo pensaba dentro de mí, esta noción media megalómana, creía que era posible a través del arte. Y yo creo que es un poco así, ¿eh? Como que se puede, ¿ya? Entonces, esa era mi posición. Ahora, claro, para mí la literatura beatnik, más bien el modo de vida beatnik, también me abrió, me, me sentí representado, ¿me entiendo? ¿No? Porque yo siempre me sentí un huérfano, ¿ya? Culturalmente, ¿ya? Como que no tenía arraigo, ¿ya? No venía de una familia muy, digamos, por decirlo así, burguesamente culta, Ujú. entiendo, ¿no? Como que mis padres se esforzaron, claro, gracias a él, mi padre que nos llenaba de libros, de periódicos, revistas, etcétera, eh, nos dio como cierta plataforma, ¿ya? Cultural, de la cual siempre estoy agradecido también. Entonces, eh, yo me sentía de alguna manera muy representado, como dije antes, con esta actitud picnic, ¿ya? Y claro, el desenfreno también y todo eso, porque hay cierta desesperación, cierto desencanto, cierta situación, digamos, de vacío frente a esta imposición del mercado, del capital, Mm. ¿no? Y de todo eso. Claro, y también, bueno, corresponde un poco a como a este arquetipo del artista un poco supeditado al romanticismo alemán, esta forma también de Claro, vivir sí, o padecer la pintura, ¿cierto? claro. Como este espacio, y te quería preguntar acerca de esto, porque en los 80 se usaba mucho la idea de las problemáticas de la representación visual. Entonces está como esta idea de este arquetipo, de este romanticismo, se padece la pintura, la vida tiene una intensidad determinada, la literatura, el cine, y cómo tú ves que en esa época lograbas hacer esta representación visual, cómo la pintura se transformaba en una especie de final de ese arquetipo. Yo creo que aquí asumir la pintura desde la materialidad de la pintura.
ya como del sentido, digamos, un poco más metafísico que tiene la pintura, es que tú, el material pictórico, el color, la densidad matérica, ya tiene un significado, ¿ya? Y tú le agregas la energía, el gesto, ¿ya? Y entonces de ahí es como yo creo que la labor, digamos, del artista expresionista o neoexpresionista, por decirlo así, ¿ya? O expresionista abstracto, como Claro. que la unidad de sus tres elementos, materia, digamos, color y energía, ya sea energía irracional o racional, pero igual es energía, ¿ya? Entonces, era la pintura por la pintura en realidad, ¿ya? Como que ahora el gesto y la manera de hacer pintura, creo que fuimos influenciados por nuestros maestros que los tuvimos, ¿ya? Entre ellos su padre, Gonzalo Díaz, etcétera, Jaime León, Francisco Smythe, Reinaldo Villaseñor. Era gente, digamos, que reflexionaba el lenguaje pictórico, ¿ya? A fondo, muy profundamente. Hasta el día de hoy, yo creo, los que están vivos. Pero era eso, y la unicidad del arte, ya no solamente la pintura, porque cuando uno pinta emergen otros, emerge la poesía, la literatura, la música, el cine, y dentro de todo yo también admiraba mucho y tenía mucho, digamos, inquietud por el arte conceptual. Ya yo, no sé, recuerdo, eh, iba a las charlas, a las conferencias, a los conversatorios de Ronald Kay, la Nelly Richard, bueno, la obra de Carlos Lepes, siempre fue un admirador, claro, que también era desde la pintura, ¿no es cierto? Claro. Que desbordaba hacia la performance, instalación. Entonces, siempre, aunque muy conceptual, sea el arte chileno de esa época, o sea, el arte conceptual de esa época, siempre el referente autobiográfico estaba presente, ¿ya? Creo yo, sobre todo en Carlos Lepe en su inicio, ¿ya? Que Claro. era su cuerpo, ¿ya? Era su infancia, era su madre. Pero su madre, sí. Sí. Entonces eso, creo que si no hay que de repente, claro, la historia del arte muchas veces se tiende nocivamente a sectorizar todo, ¿no? La clasificación. Claro, y yo creo que no, yo creo que todo es una mazamorra, ¿no? Entiendo, ¿no? Como que, claro, está bien tratar de ir hilando, digamos, y poniendo algunos hitos, pero cuando uno vive en el presente, en la contemporaneidad que le toca vivir, claro, uno tiene una cierta lejanía y puede tomar perspectiva y ver algo más claro, pero en el fondo está metido no en el centro del huracán, sino que en el margen casi del huracán y tratando de ingresar hacia el centro, pero a mí eso es lo que yo sentía en ese momento, ¿ya? Que había una ebullición expresiva, muy claro, a veces muy subterránea, ¿ya? Muy marginal, pero existía. Yo, no sé, yo desde la perspectiva de ahora veo que había mucha efervescencia. No habían grandes galerías o muchas galerías, pero lo que había estaba en los talleres, estaba en los encuentros, en café, no sé, en el casino, la escuela, pero que existía, ¿entiendes? ¿No? Estaba como ese efecto comunitario, ¿cierto? Que se Claro, traducía sí, también en un claro, sí, imaginario colectivo. sí. Entonces, no. Claro, en ese ¿Qué? tiempo se hablaba de apagón cultural. Ujú. Claro, apagón cultural porque, claro, la gran mayoría de la gente no tenía acceso muchas veces a esto. No había tanta visibilidad de los acontecimientos culturales. Entonces, bueno, de hecho, no había tanto dinero y no había tanto mercado del arte como hoy día. Claro. No existía casi, había una galería o dos, no sé. Todo el resto era, entre comillas, por amor al arte, ¿me entiendes? ¿No?
por el afán propio de expresar de inconformidad o conformidad, lo que sea, pero era eso. Omar, y ya que estábamos hablando de la idea de esto del expresionismo y toda esta energía, y en algún momento hablaste acerca de lo inconsciente, me gustaría retomar una idea que conversamos en algún momento y estaba viendo una charla de Raúl Ruiz que también lo habla, ¿cierto? Que tiene que ver con esta idea del imaginario colectivo, estos inconscientes colectivos o el inconsciente, o casi si hay como un factor chamánico en el arte abstracto y expresionista, donde el artista se transforma como en una suerte de catalizador de todo eso. ¿Qué te parece esa idea? ¿Te hace sentido o la sientes más lejana? Eh, claro, yo lo siento, no es lejana, pero yo diría más que el acto creativo es un ritual, ¿ya? Un cierto rito, ¿ya? Como, porque es una puesta en escena, ¿ya? El pintor se pone en escena, es como todo un acto sacramental, así como de tener la tela, tener los materiales, ¿me entiendo? ¿No? Como que eh, la música o el silencio. Entonces, todo eso va dirigido a perder, digamos, el, la conciencia del yo. ¿No? Yo lo veía así, ¿entiendes? No ser, no darse cuenta que uno está haciendo, ¿ya? No darse cuenta que uno está haciendo, sino que fluir nomás, dejar ser no sé qué, dejar ser la materia. Y después, claro, hay momentos conscientes donde uno conduce un poco más esto, ya lo dirige, se apropia. Bueno, Bacon también dice del accidente, lo lleva para Claro, allá, lo lleva para acá, ¿me sí. entiendo? ¿No? Como que, y es la parte más sufriente también muchas veces, ¿eh? Porque escucha que me hace sufrir la razón, me hace sufrir la conciencia muchas veces. ¿Te ¿Ya? hace sufrir la conciencia? Sí, ¿En qué tomar sentido? conciencia, tomar conciencia de los errores, tomar conciencia de la imposibilidad, ya, de lo que uno realmente quiere. Eh, sí, es como siempre una batalla, el acto creativo, ¿no? Y muchas veces es muy lejano el resultado de la intención. Y la Luego idea, Duchamp también claro. lo decía, sí, claro, Duchamp también lo decía así, ¿no? Que el proceso artístico era eh, como, en realidad era impredecible en el fondo. Uno sabe el resultado. ¿Entiendes? Ahora, claro, el arte más inteligente, por decirlo así, pretende todo lo contrario, pretende que sea exactamente la idea primigenia, ya, que se proyecta, y después se realiza, ya, pero siempre, no sé, por más, digamos, racional que sea el proceso, siempre hay cosas que se escapan, ¿ya? Como Claro. El llamado que, azar. claro, siempre hay cosas que supuran y que no son inevitables. Mm. Omar, quiero contar una microinfidencia. Hace un tiempo estábamos pensando en hacer un curso de pintura y cuando nos Ah, sí, sentamos a conversar, tú me dijiste algo que me quedó resonando y no tuvimos la oportunidad porque llegó la pandemia a conversarlo en persona. Entonces, claro. tú me dijiste ya, hagamos un curso de pintura, pero hagamos uno que sea de pintura clásica, de bodegón, como reflexionar de nuevo acerca de la pintura como se hacía antes. ¿Qué pasa con esa idea? ¿Por qué crees que ya se dejó de pensar la pintura como se hacía anteriormente? ¿Cierto? Que estaba esta cosa clásica, la observación, el volumen, el comportamiento de la imagen. Claro. ¿Qué hay ahora? Eso tiene que ver con la pérdida del modelo, ¿ya? El modelo pictórico, ya sea, no sé, diferentes géneros pictóricos como el bodegón, el paisaje, el desnudo, el retrato, no sé, como todo eso. Y yo creo que eh, recuperarlo es primordial, ¿ya? Para la formación, digamos, de un artista.
ya sea, o sea, que llegue a ser un doctor en filosofía y arte, pero es, es primordial porque en la mirada, en el mirar, yo creo que está el origen de la creación, yo creo, como que de ahí nace, ya, sin ese tiempo, sin esa distancia, yo aquí y el modelo allá, esa instancia en la que entrega el contenido y entrega la investigación creativa y la investigación del yo, de quién soy, qué hago, ¿me entiendo? ¿No? Sí, Cómo perfecto. actúo, cómo interactúo con el medio. Entonces, yo creo que es primordial en la formación de un artista, o de alguien que se haga en la reflexión del arte, como que creo que no hay otra posibilidad. Ahora, claro, se está perdiendo todo eso porque sí, hay posiciones, hay otras, entiendo, ¿no? Como que ahora están las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, pero yo creo que la base, digamos, siempre ha sido la pintura de todo. La pintura para mí es la base, digamos, en cuanto a reflexión de lo que es la vida. ¿Entiendes? ¿No? Como que Sí, si tú crees que a un niño le enseñas a mirar una manzana o un plátano, ¿ya? Y a través de eso le enseñas color, va a aprender color, pero no solamente color, sino que la esencia de la vida, ¿ya? La vida es color, ¿entiendes? ¿No? La vida es claroscuro, la vida. Bueno, vemos los grandes pintores, ¿no? O sea, como que la profundidad que tienen con respecto a la existencia, ¿ya? ahora estoy Eh, mostrando piezas tuyas de los 80, bueno, el 89, para seguir en el mismo tema. Eh, Conversemos un poco acerca de tu paleta cromática, del color, la pintura, la materia, como se ve en esta época, que después tiene una mutación, ¿cierto? sí. Eh, Mira, creo que la paleta de repente se fue así como por una pendiente hacia los colores primarios. Sí, Ya, un poco los complementarios, pero no tanto. Pero en el fondo es porque a mí me hizo mucho, me abrió muchas puertas, esa frase o esa sentencia que declamaba Adolfo Grupp, la economía de medios, ¿ya? claro. Como que mientras menos medios uno ocupe, digamos, la expresión o el camino ya expresivo es más arduo, ¿me entiendes? ¿No? Como Sí, que, sí. porque lo otro se parece más arduo, cuando hay mucho color, entonces, pero no, yo creo que mientras más esencial sea el color, eh, yo creo que la expresividad, la expresión es más potente, es más fuerte, es más directa, más como es un golpe, ¿ya? Entonces, ahora claro, yo trabajaba con materiales muchas veces que no tenía mucho acceso a los materiales que tengo hoy día, ¿me entiendes? ¿No? Entonces a veces echo de menos esa precariedad y esa economía de medios, como que además mi economía de medios era porque realmente económicamente no tenía No, no tenían tanto los medios, dinero. claro. Entonces era como Y en esta época que estamos paradójico. mirando, entonces, la paleta está un poco supeditada a las posibilidades concretas de qué tipo de colores podías adquirir. Sí. Por ejemplo, este cuadro, La Luna Asesina, habían colores abajo que yo pasaba por una imprenta muchas veces y habían tarros y les pedía al caballero ahí que me regalara sus detritus, digamos, de materiales que tenían ahí a punto de caer a la basura. Y eran tintas oleográficas que yo las diluía mucho y de a poco le iba dando consistencia sobre la tela. Y
pero yo meditaba mucho los colores. A veces si no tenía un color no lo ponía y esperaba hasta tenerlo, hasta Ah, y buscarlo, hasta pausabas la conseguirlo. pintura. Claro, sí, sí. Sí, por eso mis pinturas siempre son de muchos momentos, ¿ya? Hay, yo creo, una o dos pinturas que yo hice así de el método de pintura veloz, ¿ya? Pero hay mucho darse vuelta sobre el soporte, borrar, tapar, raspar. Claro. Entonces, ahí, eso es lo que llamo búsqueda. Bueno, muchos lo llaman búsqueda también. Búsqueda es una palabra que siempre me ha servido para explicarle a mis alumnos de lo que se trata un poco el acto creativo, sobre todo el pictórico, ¿ya? Como buscar, hurgar, no sé, sacar, tapar, pero es una búsqueda en el fondo, ¿ya? Voy a pasar a esta pintura que es de la exposición Yo Pintor, que hiciste en el Museo Nacional de Bellas Artes el 2009. Sí, Y justo coincidentemente estaba leyendo cosas acerca, como ideas de la imagen de Farocki, este director de cine alemán, y hablaba en una entrevista acerca del acto repetitivo como una herramienta de comunicación visual. Entonces él decía que todas las personas constantemente estamos repitiendo algo, un gesto o una palabra o algo, y de una forma inconsciente nos damos a entender desde esa repetición. Y me claro. encontré contigo en una entrevista tuya donde tú decías, entre más abstracto eres, más debes crear una estructura, y la estructura tiene que ver con la visión y la repetición. Y cuando miramos esta pintura, sin duda que hay un gesto y una rítmica constante que tiene que ver con la repetición. Háblanos Sí, un poco de esa idea, por favor. claro, el gesto reiterado, digamos, y de repente la trama, ¿ya? Eh, Porque creo yo que como tú dices, en el acto de repetición se empieza a densificar, se empieza a activar la superficie, empieza a vibrar, tú la haces, le das movilidad, le das como profundidad. Entonces, y creo que en la estructura también, siempre hay, bueno, la Bauhaus para mí también fue un gran referente, digamos, en cuanto a la gramática visual, ya como la gramática, las formas, que hoy día yo le llamo el universo, las formas, ya el universo, la forma y el color. Entonces, es un recurso, la reiteración, es un recurso visual que en el fondo te hace también un poco alejarte de esa reiteración del gesto, ¿entiendes? ¿No? Como que esta mecánica repetitiva, ¿ya? Como que aparentemente hace más racional la superficie, ya como que contiene el gesto, ya, pero creo que en el fondo todos tenemos una estructura, y somos estructurados, ¿no es cierto? Como que a veces yo también en el acto creativo, pictórico propio, trato de luchar contra eso, no sé, me da rabia, ¿entiendes? ¿No? Como, y desordeno un poco todo, lo distorsiono, lo contradigo, ¿ya? Pero aquí en esta pintura, claro, este gesto que hay, sobre todo en el fondo, que es el mar, ¿ya? Es el agua, es la inundación, digamos, esa trama que hay sostiene, digamos, después todo lo que viene encima, y lo que viene encima es como, a veces trata de contradecir, otras veces se entrega, otras veces se rinde, ya otras veces como que pretende, digamos, revelarse y no lo hace. Entonces como que, como decía también anteriormente, es como la lucha interior, la lucha interior del subconsciente, del consciente, etcétera. ¿Y Entonces, cuál es la importancia de lo figurativo, del ser humano, por ejemplo? Que a lo largo de toda tu obra, de sí, toda tu época, hay una cosa bien antropocéntrica.
sí, sí. Es que, claro, todo nace del cuerpo, todo nace del cuerpo, todo. El cuerpo es fundamental. Sin cuerpo no hay historia, y sin cuerpo no hay arte, y sin cuerpo no hay historia del arte. Mm. ¿Entiendes, no? Como que, entonces, uno, por mucho que sea, no sé, se aleje, que sea lo más abstracto, siempre llega al cuerpo. Y de hecho, el cuerpo es pictórico, siempre, 100%, ¿ya? Es soporte también, ¿ya? Y es el motor, ¿ya? El cuerpo es el que llega al pincel, ¿ya? El que realiza el gesto, ¿ya? Como que creo que el cuerpo somos cuerpo. Pues ahora recién hace como un siglo, no sé, se está hablando del cuerpo en la historia, ¿ya? Claro. Porque antes era, no sé, por siglos, bueno, gracias a la Iglesia Católica, yo creo que el cuerpo era algo nefasto, que había que negarlo, Claro, ocultarlo, innombrable. claro, no, no sé eso. Omar, y me gustaría también ahora que entramos a otra época, ¿cierto? Y que hay Mm. claramente una reformulación de las ideas de la pintura, de la paleta. Cuéntame un poco qué pasa en los años 90 y 2000, porque en Chile hay un gran hito, ¿cierto?, que tiene que ver con el ingreso del mercado, aumentan las galerías de arte, los artistas que estaban antes en los años 80, mismo en los 70, 60, que estaban en este cuerpo estructural de pensamiento multidisciplinario, empiezan a tener que relacionarse con los diferentes agentes que el mismo sistema empieza a imponer, ¿cierto? Claro, Él o la galerista, él o la coleccionista, ahora ya tenemos curadores, representantes, y como cada vez es un racimo de uva más grande. sí, ¿Qué pasa con tu estructura íntima del ser artista y cómo tu pintura se ve afectada? No lo digo como algo mm, negativo, sino simplemente circunstancial, con esta nueva época que hay en Chile. claro, hay mucho conflicto interior también, sí, porque era hasta el mismo arte conceptual que era antisistema del arte, anti-galería, anti-marco, anti-formato. Claro. eh, no sé, yo creo que el arte hoy día es lo más académico que hay, lo más como es sistematizado que hay, entiendo, ¿no? Como está, son como corporaciones casi, entiendo, ¿no? Como que todo lo contrario que lo que uno creía que era la libertad del arte, ¿me entiendo, no? Perfecto, sí. Entonces, creo que nos pasa también a nivel personal, cotidiano, de todo el mundo, ¿entiendo, no? Muchos revolucionarios también, no sé, ahora son senadores o políticos, no sé, como que entonces este sistema económico yo creo que todo lo succiona hasta el acto más rebelde, el- ya Lo lo domina todo el transforma, sistema al final. transforma en producto, ya como que entonces yo no sé, no tengo todavía la perspectiva como para responder qué pasó, ya, pero sí, claro, personalmente a veces me sentía traicionándome mucho, mucho. Mm. Fue doloroso también, fue doloroso, Fue una porque época muy difícil, ¿no? También en términos difícil, sí, como de sobreexistencia, en términos del ser artista, como el mismo claro, sistema sí, generó una sí, paradoja en esa reflexión. claro. Porque también había momentos cuando yo era más joven que se habla mucho de ser antiacadémico, Claro, o, o, o ser académico era, no sé, era estar entregado a un sistema. Y ahora me doy cuenta que no, que todo lo contrario, todas las escuelas de arte que hay en el mundo, entiendo, ¿no? Como comparten, hay artistas que son doctores, entonces como que todo, no sé, pasó algo ahí que no sé, a veces me siento culpable, a veces no, no sé, pero es un momento, son, esto da para una reflexión que yo creo que todavía no me he dado el tiempo de de realmente tener. de, claro, de tener conmigo mismo
consignarla por ahí, no sé, pero es fuerte eso. Claro, porque en esta misma entrevista que cité anteriormente, de que está en Scanner Cultural, me encantó algo que tú dijiste, es que en el fondo tú eras como un esclavo de los demás y eso te obligaba a ser pintor y no podías concebir la vida sin cumplir esa Claro, misión del ser pintor. Ni siquiera decías sí, artista, sino que pintor. Entonces me sí. imagino que esta nueva como era, por así llamarle, que sucedió en nuestro país, debe haber generado bastante Muchas como contradicciones, contradicciones, claro. sí, muchas Sí. contradicciones, sí. Y después estaba esta exposición que hiciste en Factoría Santa Rosa que se llamaba Placer, Sí. el año 2014, donde podemos ver sin duda como otro tipo de reflexión pictórica. ¿Qué pasaba en este momento? Como ya no hay tanta figura humana, estás mucho más Ah, cerca del expresionismo abstracto. La paleta, como bien dijiste, hizo los recursos económicos de Kuf de una manera más racional que circunstancial, ¿no? sí. Sí, porque mira, la exposición que hice en el Museo de Bellas Artes, se llamaba Yo Pintor, era claro, era como un momento me dije, ya, ¿quién soy yo realmente? Voy a poner todo sobre la superficie pictórica, me voy a mostrar nomás, ¿ya? Mostrar muy solalladamente, mostrar mi ser, mi angustia, mis dolores, mis traumas, todos los tormentos, ¿ya? Y lo hice. Y después de eso, claro, me pasó algo personalmente muy terrible, que caí en una depresión feroz, que, y gracias a Dios salí a flote, y gracias a Ito me ayudó mucho, y gracias, digamos, A la a la pintura, ¿no? espiritualidad, por decir, y a la pintura, claro, pero más que eso, mucho más que la pintura, yo creo que esta situación de saberse situarse en el continente americano, creo que, bueno, viajé al Amazonas con Laito, y entonces ahí tuve entré en una nueva era, ¿ya? En una nueva era de la conciencia, creo. Entonces, hice esta exposición Placer, ¿ya? Que en el fondo muestra un poco todo lo energético, y que la energía también, la energía sanadora es tan potente que hay que estar fuerte para sanarse, que ser Claro. casi un guerrero. Como que, entonces, bueno, mi pintura siempre ha sido así, ha ido como este barco, por decirlo así, este barco ebrio, para allá, para acá, como que a veces logro tomar el timón, pero en este momento yo estaba muy empoderado de lo que era yo y lo que quería hacer, ¿no? Como que, y me daba mucho gusto pintar, yo lo hacía con mucho, volví a hacerlo con esas ganas de cuando era más joven, ¿ya? Retomaste la energía de los 80, pero con otro tipo de Claro, sí, canalización. claro, sí. Entonces, fue muy bonita esta época también, lo que pasó ahí. Que bueno, mi amigo Ismael Frigerio me cedió junto a la galerista Carola Musalem, me cedió un espacio ahí en la Factoría Santa Rosa, y en la calle Placer, por eso se llama Placer. ¿Ya? Y yo soy muy agradecido de todo, y estoy muy agradecido que me hayan brindado ese espacio, ¿ya? Como esa residencia que hice ahí, muy, muy productiva. Omar, y mira, esta es otra de tus exposiciones. Me gustaría tomarme la libertad de leer lo que tú mismo escribiste en el catálogo para que podamos conversar un poco de esta, si se puede decir, evolución de tu reflexión acerca del ser artista y la pintura, que tiene distancia, no energética, no sé, a lo mejor, sino solo conceptual con la exposición del 87. Acá dices, instintivamente desde joven he tratado de replicar el acto creativo desde la energía de la tierra,
y de la naturaleza, teniendo una visión desde el microcosmos al macrocosmos, tratando de transmitir las direcciones energéticas de la realidad. Perdón, es que hay alguien con un micrófono abierto. En especial el movimiento desde la conciencia de que todo es energía, tanto lo visible como lo invisible a la percepción humana. Acá empezaste un proceso que tiene que ver con irte a la montaña, que entiendo que es donde estás ahora, ¿no? Sí. Y justo antes de empezar el conversatorio, nuestra intimidad, me hablaste de la apología a la lentitud. Sí. Hablemos un poco acerca de eso, como de esta nueva forma de vivir la pintura y esta suerte y esta apología a la lentitud desde la montaña, no en la ciudad. Sí, porque bueno, también remitiéndome a lo que decía delante sobre el modelo pictórico, yo creo que la naturaleza, a igual que el cuerpo, el propio cuerpo humano, es esencial, digamos, en el acto creativo o en la producción de arte, ¿ya? Entonces, también fue algo así que con Ito, después de todo esto que pasábamos, estas tormentas que pasamos, nos teníamos unos recursos ya y dijimos, ¿por qué no nos compramos un terreno y nos vamos al campo? Empezamos a buscar, porque lo necesitamos, digamos, estar en la tierra, necesitamos estar en la naturaleza, ¿me entiendes? ¿No? Como que Claro. para terminar nuestros días, decíamos, nuestros días acá, no sé, en contacto, ¿ya? Con lo que hoy se dice la madre tierra, que en realidad es nuestro origen, ¿ya? Y lo hicimos, fuimos valientes, yo diría, tenía como 56 años, lo hicimos, todavía teníamos energía, y entonces nació esta exposición, esta otra exposición, ¿ya? Esta bella exposición que me gusta mucho por eso, porque nace desde acá, ¿me entiendes? ¿No? Como que está hecha acá, al aire libre, tratando de lograr eso, de conectarme con esa energía, que en el fondo, claro, era lo que yo de joven yo realizaba un poco, ¿me entendí? Como que no tan conscientemente, pero yo sabía que era fuerza, la pintura era fuerza, era energía, era el cuerpo, ya era la naturaleza. Y de hecho yo creo que volví un poco a mi origen porque yo, bueno, mm, mi familia es toda campesina, ¿me entiendo, no? Como que los que emigraron a la urbe, ya soy yo creo que primera generación viviendo en la urbe. Entonces ya venía dentro mío el recuerdo de infancia, la luz, el sol, ¿me entiendo, no? El viento, la fuerza del agua, las tormentas, los cauces de los ríos. Entonces toda esa fuerza yo creo que va dentro, ¿ya? Como que, y, y aquí se hizo, digamos, se hizo más evidente, ¿ya? O yo la hice más evidente, claro, porque tenía el modelo al frente, ¿me entiendes? Estaba inmerso en el modelo, Vivías en el ¿ya? modelo, claro. Sí, en la naturaleza. Entonces emergió esta obra muy luminosa y de la cual, digamos, no sé, ha sido una de las exposiciones como que he sentido bien desde la humildad, ¿entiendes? ¿No? Porque esta pretensión de mostrarse, digamos, de ser sufriente, siempre está, pero aquí subyace, no está tan fuerte. Entonces, creo que volví a los orígenes también, ¿ah? De mi inicio en la pintura, de darle, digamos, darle voz al material, al color, ¿entiendes? ¿No? Como que eso. Te transformaste como en una suerte de canal entre el modelo Sí, y la claro, obra. sí, algo así. Entonces, eso ha sido un poco. y ahora Tomar, estamos mira, acá, claro. en la montaña dentro del auto. Sí.
Para terminar Pero nuestra conversación, sí, porque han llegado muchas preguntas al chat y para poder verlas tengo que dejar de compartir pantalla, me gustaría solamente hacerte la última pregunta que viene desde mí. Tú hablaste de Bacon, ¿cierto? Que hablaba del inconsciente y qué sé sí, yo. Hay una película que se llama El amor es el diablo, que relata esta relación, ¿cierto?, entre Bacon y George Dyer. Y en una escena, Dyer le dice a Francis Bacon, en la casa de mi madre habían cuadros, pero no eran para mirar, simplemente estaban ahí. Ahora te pregunto como artista y como profesor, ¿cuáles son las pinturas para mirar? esa, esa yo aquí, ahí hay una contradicción cuando dicen uno, una vez un coleccionista me preguntó, ya, pero tu pintura es de esa pintura que uno tiene que sentarse a mirar, como que si fuera un defecto, o esa pintura que te impacta al tiro. Entonces, y también Juan Castillo decía que la pintura tiene que ser una patada al ojo, Claro. de una, así, pa. Entonces, yo creo que la pintura tiene que ser, digamos, un poco eso, un golpe, ya, como que te, te nazca el deseo de, digamos, de volver a verla, aunque sea doloroso, aunque sea, ya, que creo que la pintura tiene algo que es una puerta más que una ventana, sobre todo, ya, que tú la abres, ya, y tú ves lo que hay adentro. Entonces, sí, creo que, pero yo creo que yo personalmente yo miro toda la pintura, toda, la más mala, todo, lo que, todo. Para mí, no sé, es que yo tengo un amor hacia la pintura, hacia la más tosca, hacia la más mal hecha, hacia la más desganada, ya como que yo creo que le tengo un respeto ya a cualquier persona que pinte, cualquiera que sea, lo respeto de inmediato, como que para mí es lo más valioso que hay, ¿no? Mm. Entonces yo no enjuicio, no enjuicio mucho. Claro, tengo que hacer, hay un juicio, un momento en que uno enjuicia, dice, hace, como dicen ahora, un diagnóstico de esto está así, esto está acá, pero para mí la mejor pintura es la que no tiene referentes, que eso es casi imposible. Claro, un poco lo que me comentabas que te decía Laito, ¿no? Que tus alumnos por el simple hecho de ya estar ahí, de tomar la decisión de pintar, ya era valioso en sí mismo. Claro, un 7 al tiro. Un set al tiro, claro. A ver, hay muchos comentarios en el chat. Les quiero recordar que pueden hacer las preguntas a través del chat porque por temas de conexión no vamos a abrir los micrófonos para que no perdamos la fluidez. Entonces les quiero recordar que nos hagan llegar las preguntas porque hay millones de comentarios. Te voy a hacer uno que dice Belén Cristina Valverde, dice, admiro la innumerable toma de decisiones en la paleta de colores. No es fácil cuando uno decide poner rojo, por ejemplo. El azul por otro lado equilibra y los colores pasteles, pero aquí hay una genialidad y lo más admirable es su humildad. Ese es un comentario que Sí, te hace una de nuestras auditoras, si se las puede decir así. claro. Pero sería interesante que podamos aprovechar este momento de recibir también preguntas, ya que no siempre Claro. tenemos la posibilidad de conversar contigo, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que en el fondo el rojo me pone a mí. En el fondo, de repente yo soy el rojo y se coloca ahí y el rojo empieza, son personajes para mí los colores, son personajes que dialogan entre sí, hablan, digamos, hablan de un afán de unidad, ¿ya? Eh, entonces creo que sí, yo creo que no es difícil poner un color, lo difícil es darle el sentido, ¿ya? A lo que uno está colocando, ya, dando ya que en nuestros tiempos, todos nuestros amigos de generación decíamos colocar bien una mancha, manchar bien.
colocarla exacta. Pues eso es lo más difícil. Qué difícil. Sobre todo si uno es gestual, como que ¡tac! Queda puesto. Bueno, vais con un maestro en eso. Claro. Tirar esos escupitajos que digo yo, que los pone como que si fueran tan mecánicos, no sé, tan bien pensados, ya como que eso. Entonces lo difícil en la pintura, yo creo que el gran desafío es el manchar, el gestualizar, el graficar, ya, con certeza, ya, eso. Omar, Fernanda me pregunta, ¿qué etapa de tu vida artística es la que más te gusta? A mí, qué difícil eso, porque no todas las etapas son totalmente así contundentes como uno quisiera, tienen sus falencias, bueno, yo las veo, pero yo creo que la que más me gusta es la inescrupulosa vida que nos susurra en la oscuridad, que Es la dice del 87. la galería arte actual, con la directora era Patricia Rey, la Geise y Y la María Isabel, Elena y Comandari. la María Elena Cavandari, claro, exactamente. Sí. Oye, Omar, Grace Wainwright, esto es como ya un tenis entre un pintor y una pintora, pero dice, ¿qué es una mancha bien puesta? Ah, Una mancha bien puesta es una mancha que no crea conflictos, digamos, a su entorno, digamos, que más que lo acentúa, digamos, le da más consistencia al entorno, no lo debilita, ¿ya? Como que eso es una mancha bien puesta. Y una mancha bien puesta es una mancha que se significa también, que da sentido, ¿ya? Como que da contenido, o rellena el contenido, ¿entiendes? Porque hay manchas mal puestas que desarman todo, como que la mirada, no sé, no dejan ver, como que más o menos eso. Juan pregunta, ¿qué representa la búsqueda para ti? La búsqueda de investigación, ¿no? Pero investigación sobre una superficie eh, bidimensional. Es una búsqueda de profundidad en un plano, ¿no? Como Esa le idea de la da, apología de la lentitud un poco puede asemejarse a esa búsqueda, ¿o no? Como eso que hablabas, me decías como, es por primera vez que estoy pintando durante 6 meses la misma tela. claro, hurgar esa búsqueda, claro, es darle tiempo. Por eso he hablado de la apología a la lentitud, que yo creo que es un buen recurso histórico, ¿ya? Como que no acelerar, digamos, el proceso, sino que todo lo contrario, ¿ya? Como que, sí, sí. Mira, Virginia Malú dice, a estas alturas de la vida, ¿aún sientes desafíos? ¿Aún no sientes que ya dominas el gesto del color? No sé, yo creo que siento muchos desafíos. Yo creo por eso no me he querido morir o no me han podido matar. Siento muchos desafíos, tengo mucho que hacer todavía, me queda mucho por hacer, por descubrir o por encubrir. Como que eh, sí, pues falta, yo creo que el color, las posibilidades del color son infinitas, Mm. infinitas. Y ¿Ya? ojalá nunca tener esa respuesta, ¿cierto? Como... Claro, ojalá que no. Loreta dice, ¿intuyes alguna idea de cuál será el rumbo de la pintura como disciplina en el futuro? Yo creo que el rumbo de la pintura siempre ha sido, bueno, lo han dicho otros también, el- es la resistencia, resistirse al, al- al paso del tiempo, al paso de los acontecimientos, de los istmos, de todo eso, como que, y de las nuevas tecnologías, ¿me Mm. entiendes? ¿No? Como que se resiste, porque la pintura tiene algo muy valioso, que es su inestabilidad, ¿ya? Es lo más inestable que hay, ¿ya? En el proceso y también en su apreciación, ¿ya?
tú miras de una manera, yo miro de otra, mira, ¿me entiendo? ¿No? Como Claro. entonces eso es lo valioso de la pintura. No es una imagen, digamos, que uno pueda delimitar, ni siquiera con la reflexión filosófica. Yo creo que Deleuze trata de hacerlo, lo hace muy bien, pero tampoco lo alcanza, ¿me entiendes? Claro. Lo pone ahí. Sí, y ponen entredichos los dos lenguajes, ¿no? Tanto la palabra y Claro, la sí, pintura. Ahí sí, hay una claro. pelea. Bueno, la Grace vuelve a intervenir. Tenemos que decir que la Grace te conoce mucho y fue tu Sí, alumna sí, fue y son amigos. una de mis alumnas favoritas. Claro. Buena. Entonces dice, me llama la atención que Omar hablara de la puesta en escena del pintor en su taller. ¿Puede contar un poco más sobre cómo han influido los cambios de taller en estas puestas en escena? Influye tanto que he tenido miles de talleres y no son talleres como tan instalados, sino que para mí taller es un lugar que puedo usar, ¿entiendes? ¿No? Puede ser un rincón, un garaje, la intemperie, lo que sea, pero claro que influye, pues, porque, no sé, veo todo un taller bien armado, bien hechito, todo, pero no, llegó un momento que se agotó el taller, como que tuve que arrancar, Demasiado como que, clínico. sí, sí. Entonces, tampoco me gustan esos talleres muy de que parecen salas de venta, ¿me entiendes? No, tampoco. No sé, yo creo que es tanto mi acción, digamos, dentro del espacio, cuando yo pinto, que el caos, digamos, la pintura queda bien abordada, como bien organizada, pero el caos que genera a su alrededor es como, no sé, es terrorífico así, y creo que ahí está, porque por eso hablo de acción, como de, es como un acto performático el pintar, ¿ya? Mm. Indudablemente. Porque está el cuerpo en movimiento, ¿ya? Incluso en la pintura de Caballete también está el cuerpo, es un poco más estático, pero está, existe. Entonces, es que somos cuerpos, a lo mejor eso es lo que nos tiene mal. Como porque de hecho las nuevas tecnologías van hacia eso, como que a suplantar el cuerpo, y yo creo que la revolución industrial que fue suplantar la fuerza humana, ¿entendés? Claro. Caballos de fuerza por HP, ¿me entiendes? La máquina, como que, y cada vez se fue suplantando más el cuerpo en la productividad. Incluso en el arte se ha tratado de hacerlo, ¿me entendés? Onkawara, este artista conceptual, trata de que no exista casi no sé, la manipulación humana, solamente el cerebro. ¿Entendés? Entonces, no, es tremendamente, digamos, apasionante todo esto, ¿eh? Del arte, del acto creativo y sobre todo de la pintura. Es alucinante. Aquí hay otro Sí. pintor que te quiere hacer una pregunta, que es Felipe Cusicanqui. Dice, Uh-huh. ¿qué pintores revisas desde tus inicios hasta hoy? ¿Cuáles son los más admirados y los menos, o aquellos que miras para ver lo que no hay que hacer? Mira, yo no tengo mucho. eh, yo revisito todos los pintores muchas veces, todos los pintores de la juventud, ¿entendido? ¿No? Como mucha pintura chilena también, ¿ya? Para mí la pintura chilena es lo más importante en mi formación, ¿ya? Eh, Siempre me acuerdo de Villaseñor, la materialidad de Reinaldo Villaseñor, Mm. ¿ya? También su tan humilde actitud frente a lo que es la pintura y el modelo pictórico, tan como ese romanticismo urbano de, de los años 60, 70, no sé, pero eh, y hay muchos más, pero son innumerables. En realidad, yo no, como lo decía anteriormente, yo creo que para mí la pintura es un ser inmenso, inmenso, que tiene un solo cuerpo, y
Entonces, en mis tiempos de estudiante, Bacon fue una revelación, ¿ya? ¿Cómo lo conociste a Bacon en la escuela? En la escuela, sí, la escuela en un catálogo en blanco y negro. No sé quién llevó, porque en ese tiempo Sí, también no pues había estudiamos el arte en blanco y información. negro. Claro, estudiábamos en diapositivas, en vídeos que nos ponían ahí, transparencia. Era todo muy precario, no como ahora. Entonces, todo lo vimos a través de libros, ¿ya? Los que existían, ¿ya? Pero alguien llevó un libro de Bacon y claro, yo creo que todos quedamos plop, ¿ya? Como que fue una revelación. Y creo que influenció a varios, a mí, por ejemplo. Yo creo que me influenció, en cierto modo, en la forma, ya en el dinamismo de la forma, ya como que porque la pintura es estática, es innegable, ¿entendés? No puede combatir contra el arte cinético, contra el movimiento, o no puede ser, el cinetismo está lejos de eso. Ya. Ah, me gusta, me hace recordar a antiguas conversaciones de la Universidad de Chile, de los pintores. Te voy a hacer otra pregunta que dice Sofía, bueno, Sofía, que es muy largo el nombre. ¿Cuál crees que es la importancia del arte abstracto? Que es interesante porque justo yo te iba a preguntar, ahora que hablaste de Bacon y eso, eh, había como una idea de que Chile en los años 80 se abrazó mucho al expresionismo abstracto americano, siendo que cuando uno retrocede un poco más en el tiempo y va a la pintura de los 60, de los 50, se da cuenta que hay una gran influencia del surrealismo francés o del futurismo. Tú como generación de los 80 y pintor, ¿qué crees que pasa? ¿Y qué es eso que se mete que aleja un poco el surrealismo francés y hace que las nuevas generaciones también crean que la pintura abstracta es de donde viene la pintura chilena? A ver, no sé, pero mira, yo creo que, bueno, emerge la figura de tu padre también, de Rodolfo Paso, nuestro maestro, que creo que él había estado en Nueva York, había compartido con de Kooning y todo eso, siendo que él era un representante de esa corriente medio neo-surrealista Claro, que hay en los 60, 70, ¿cierto? sí, claro. No pudo haber influenciado, pero él no, como que dio énfasis al expresionismo abstracto, que lo había experimentado en Nueva York, ¿ya? Entonces, él fue una gran influencia, ¿ya? Porque él traía esa información y nos las puso sobre la mesa. Y nosotros, no sé, pues, la tomamos, pero él no nos obligó, sino que fue algo así como nos mostró esto, mira, esto pasó, está pasando casi, pero bien. Y, y también fue una gran revelación a nosotros, ¿ya? Como, porque fue su testimonio en vivo, que él vivió en vivo y en directo, ¿entiendo, no? Mm. Hablaba mucho de Franz Kling, ¿ya? Gorky, Gorky a mí me influenció también mucho. Claro, se ve en tu pintura también, Sí, sí. entonces, bueno, Rodolfo Mata también, pero más Gorky que Rodolfo Mata, pero eso fue como, eso fue más o menos lo que sucedió, ¿ya? Y entonces, volviendo a la pregunta de Sofía, y ya para ir cerrando y no abusar de tu tiempo, y ni el de Leito, que el poder femenino está ahí. Sí. Entonces, ¿cuál crees tú que es la importancia del arte abstracto? Yo creo que, esa era la pregunta, me fui en bolón por otro lado. No importa, pero Eh, la gracia de conversar. Claro, yo creo que la importancia del arte abstracto, no sé, es la de cualquier movimiento. Entonces es importante porque son hitos, ¿ya? Que también tienen mucho que ver con el pensamiento de la época, la reflexión filosófica, ¿ya? Pero yo creo que mucho más importante es la mirada abstracta, ¿ya? La mirada abstracta que uno puede tener del arte del pasado, ¿entendés? Como que, porque la abstracción es una manera de leer ya la forma, la visualidad o la realidad. Entonces, yo creo que esa es la importancia, Mm. porque
la importancia del arte abstracto es que es un nuevo vocabulario, ¿ya? Pero extraído desde la naturaleza, desde el modelo, de la realidad. Claro, te entiendo. Sí. Omar, quedan muchas preguntas en el chat, pero ya me imagino que se tienen que ir y te quiero dar las infinitas gracias por no haber abortado la misión y encontrarte conmigo igual, a pesar de todas las dificultades técnicas y tecnológicas y del tiempo. Te quiero agradecer por tu cercanía, por tu humildad, son cosas Sí. que emocionan en este tiempo, ¿no? Poder conversar. Como dijimos una vez, pues conversemos como antaño. Conversemos como en Y fue antaño. como antaño, sí. Sí, fue como antaño. Oye, yo te quiero dar las gracias a ti también por esta invitación. De verdad que yo estaba un poco, no sé, para mí era que haber dicho que sí, no sé, como que siempre soy así, pero ya cuando estoy aquí, cuando me tiran a la piscina, ¿qué tengo que hacer? Nadar nomás. Sí. Bueno, Y lo hice. nadamos. Sí. Llegamos a la otra orilla. Tú tenías una pintura que dice como reflexionando del otro lado de la orilla, algo así. Claro, sí. Estamos como esa pintura. Ya. Omar, muchas Y gracias y mándale mis cariños a Laito también y el agradecimiento por estar contigo ahí. ya, pues muchas ¿Ya? gracias a ti y a todos los que aquí Sí, había estuvieron mucha gente, escuchando. todavía hay Sí, mucha gente ahí. Te voy a sí, mandar después el chat para que veas todos los comentarios y los cariños que te mandan y puras cosas ya, lindas te muchas dicen, gracias. nada feo. Sí, por ahí vi a una alumna, Coco, pero Sí, también la saludo de acá. sí, hay Sí, varios sí, me alumnos. alegro. Omar, Ya, muchas gracias y les recuerdo que va a quedar esta conversación, fue grabada, entonces va a quedar en la Facultad de Artes de nuestra Universidad de la Finisterra, donde Omar también es profesor. Así que ahí la pueden ya. volver a visitar. Muchas Ok. gracias. Cuídate mucho. Hasta luego, Nos vemos Camila. Tú también. pronto. Gracias. Chao. Chao.